Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a continuar con el programa de teóricas y vamos a hablar del cuarto capítulo, que es el sistema del complemento. Lo que vamos a desarrollar en la clase son definiciones y generalidades, los componentes, cómo se activa el sistema del complemento, cuáles son las funciones, cómo está regulado y aspectos asociados a la clínica. ¿Ya? De lo que podemos decir, el complemento fue descubierto por Jules Bordet como un componente termolábil del plasma normal y notó que esto causaba la ozonización y destrucción de las bacterias. A manera general podemos mencionar que el sistema del complemento está integrado por 30 proteínas, de las cuales 13 son del sistema de activación, 7 van a estar relacionadas con lo que es el control, 10 son los receptores, ¿sí? Todas estas originadas durante el proceso de activación. Estas son proteínas plasmáticas que superan la cantidad de 3 gramos litro y constituyen aproximadamente el 15% de la fracción de la globulina. Todas estas proteínas son activadoras o se van a activar al sistema del complemento. ¿Ya? Dentro de los componentes, las moléculas que integran el sistema del complemento son glicoproteínas con diferentes propiedades físico-químicas. Algunas se van a designar como componentes y se van a abreviar con la letra C, ¿ya? Como están viendo. Y un número al lado. Vamos a comenzar con lo que es el C1, que a su vez, aquí tenemos el C1. A su vez se va a subdividir en 3 subunidades más pequeñas y diferentes. El C1Q, el C1R y el C1S. Los dos últimos se van a caracterizar por su actividad de proteasa. ¿Ya? Entonces, este C1 se va a subdividir en C1Q, C1R y C1S. Otros constituyentes del complemento se denominan factores. Estos. ¿Okay? Y se designan con la letra, ya sea D, H, B, P, ¿ya? Y otros se van a designar con nombres descriptivos de acuerdo a la función. Por ejemplo, inhibidor de C1. Entonces va a ser C1-INH, que viene a ser de inhibidor. Ahora, otros. Los inactivadores de C4, C3, C5, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar escrito? C4A, C3A, C5A. Y a su lado INA, que viene a ser inactivadores. También tenemos los del DAF, factor acelerador de decaimiento. También se va a incluir dentro de los componentes a los receptores de los fragmentos de algunos de los componentes, CR1, CR2, CR3, etc. Las proteínas del complemento van a reaccionar según 3 secuencias ordenadas, ¿ya? Estas son la vía clásica, que sí o sí es dependiente del complejo antígeno-anticuerpo, ¿sí? Entonces, la vía clásica vamos a
decir que se va a activar por lo que es el complejo antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Entonces, acuérdense eso. Pregunta de examen. Luego tenemos a la vía alterna o la vía alternativa. Iniciada por sustancias de diversa naturaleza, química que van a estar localizados sobre la superficie del microorganismo, ¿ya? Por ejemplo, lipopolisacáridos, o lo que son la vía de las lectinas, enlazadoras, que son enlazadoras de la manosa, o sea, de la proteína manosa. Entonces, su abreviación viene del inglés Mannose Binding Lectin, conocida también como la vía clásica independiente de anticuerpos. ¿Quién actúa con anticuerpos? La vía clásica. Estos componentes, todos estos componentes, ya, plasmáticos, ¿dónde se van a sintetizar? En el hígado. Aunque muchos de ellos también pueden ser sintetizados por células migratorias que se van a acumular en las lesiones inflamatorias, como los macrófagos y los fibroblastos. Ahora, como nuevamente vamos a repetir, como es parte de la nomenclatura, los componentes se numeran en el orden en que fueron descubiertos y no en el orden en que reaccionan. Pero lo único extraño, ¿no? Que vamos a ver que C4 va a reaccionar antes que C3. Algunos componentes de la vía alternativa se van a designar con letras mayúsculas, ¿sí? Porque como B, P, D, ¿no? Factores que habías mencionado. Los fragmentos peptídicos, ¿ya? Los fragmentos peptídicos que se producen por la escisión, ¿no? La división, la proteólisis, se van a designar mediante los sufijos A y B, ¿ya? Aquí tenemos A, aquí tenemos AB, ¿no? Aquí, A, B. Entonces, estos van a ser sufijos. Los fragmentos B son de mayor tamaño, pudiéndose combinar directamente con una membrana diana. ¿Ya? Aquí. Estas son las membranas. Y seguir interviniendo en la cascada de reacciones, mientras que los factores A liberados más pequeños promueven lo que son las respuestas inflamatorias. Un factor del complemento en su estado activo se suele representar mediante una barra superior. Las proteasas del complemento son considerablemente específicas. Cada una solamente va a dividir o va a escindir un enlace determinado de una proteína del sistema. ¿Ya? Como aquí vemos. Algunos de los fragmentos proteolíticos de menor tamaño presentan actividad flogística, es decir, van a provocar cambios tisulares inflamatorios, aumento de la permeabilidad vascular y atracción de los leucocitos polimorfonucleares, como conocemos con el término de quimiotaxis. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que es la función del complemento. Aquí podemos ver, ¿no? Habíamos dicho
que con letra C de complemento van a estar seguidos de un número, ¿ya? También vamos a ver los sufijos A, B. Y los factores, ¿no? Que vemos en la vía alternativa. El B, el P, el D. Estas son las vías de activación. Ahora vamos a ver cada una. Ya habíamos dicho que conocemos 3 vías de activación. La clásica, dependiente del complejo antígeno-anticuerpo, lo que es las lectinas por una asociación a la proteína de la manosa, y la vía alterna, que puede ser seguida a la vía clásica, ¿sí? O activada por cualquier otro componente, ya sean los gram negativos, gram positivos, ¿sí? Sus componentes de estos gérmenes. Entonces, ¿cómo se va a activar la vía clásica? Tenemos que saber que una vez tengamos el componente antígeno-anticuerpo, o bueno, sobre todo lo que son el anticuerpo en su fracción variable, ¿no? Habíamos mencionado que el anticuerpo tiene una fracción variante y una fracción constante, ¿ya? La activación variante va a estar unida al antígeno, ¿no? A un epítopo del antígeno. Ahora, la fracción constante de los anticuerpos, ya sea la inmunoglobulina G o la inmunoglobulina M, va a iniciar lo que es la activación de la vía clásica. Esta fracción se va a unir, aquí no sé, aquí se puede ver, ¿ya? Esta fracción esta constante se va a unir al C1Q, ¿ya? Aquí. Entonces, aquí vemos esta unión, ¿no? La fracción constante se va a unir a la fracción C1Q. Esto va a provocar un cambio conformacional y va a activar a la fracción C1RS y C1S. ¿Ya? Entonces, la activación de C1R, C1S no disocia, no, esto no va a disociar al complejo molecular C1. Entonces, este C1R, C1S está asociado con C1Q. Con la activación de C1S se completa la primera etapa de la activación de la vía clásica. Este C1S activado se va a encargar de continuar la cascada, ¿sí? Entonces, la formación de las convertasas C3, C5 de la vía clásica se va a dar por los complejos C4B2B y
C4b, 2b, 3b, respectivamente, como podemos ver aquí en la imagen. Ahora, una vez que esté activado este C1s, va a dividir o va a escindir múltiples moléculas, ¿ya? De lo que es C4, ¿sí? Y va a originar fragmentos como es el C4A y el C4B. Este C4B se va a unir a la membrana plasmática o la célula diana. Y va a mediar la progresión de la cascada clásica. Cuando este C4B se une a la superficie de la célula diana, deja en descubierto un sitio aceptor o receptor para el C2, este lugar, ¿no? Esto. Va a dejar un espacio para aceptar a la fracción C2, ya formando el complejo C4B2. Ahora, este componente C2 va a formar el complejo C4B C2, ¿ya? Este componente C2 va a volver a dividirse y se forma X3A, ¿ya? Soluble y C2B, aquí. Que va a permanecer asociado, este C2B va a estar asociado con C4B, con este, ¿no? Aquí podemos ver, aquí solito y aquí ya unido con C2, formando el complejo C4B2B o lo que viene a ser la convertasa C3. Una vez teniendo este complejo, se va a dividir a lo que es C3, ¿ya? Aquí está, C3. Y su forma 3A, ¿no? Que a su vez se va a dividir en 3A, que va a tener una actividad quimiotáctica y anafiláctica, como habíamos indicado. Y lo que es la C3B, ¿ya? C3B va a tener una actividad para lo que es la ozonización. Entonces, la unión de aquí baja C3B a la convertasa de C3, ¿no? Aquí estamos viendo, aquí está C3B convertasa. Y más esta unión del fragmento 3B va a originar un complejo trimolecular que va a ser el C4B, 2B, 3B o C5 convertasa. Y esto a su vez va a generar lo que es el C5A, ¿no? O sea, va a dividir al complejo 5, C5A, que se va a liberar a la fase soluble, ¿ya? Mediando una notable actividad quimiotáctica y anafiláctica, ¿no? Habíamos dicho que los sufijos A tienen esa función. Y este fragmento, el fragmento 5B, se va a unir a la superficie diana, ¿ya?
a la superficie de la célula diana e inicia la formación del complejo de ataque lítico. Todo este complejo, ¿sí? Que más adelante lo vamos a revisar nuevamente, ¿ya? Entonces, todos van a llegar hasta este punto. Y a partir de ahí se va a dar lugar a toda esta reacción para que se forme el complejo de ataque a la membrana con la formación del poro, ¿ya? Entonces, vamos a ver las otras vías. Entonces, la activación de la vía alterna, ¿sí? Habíamos dicho que actúa con factores. Va a funcionar como un mecanismo de vigilancia inmunitaria a través del cual los microorganismos van a ser opsonizados. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho que era la opsonización? Que va a ser identificar a la célula, ¿no? A la que vamos a que va a reconocerse, ¿sí? Entonces ellos van a hacer como una especie de que se diga, esta es la célula diana para ya sea fagocitarla o para lisarla, si va el término, ¿sí? Entonces, esta vía alterna, repito, va a actuar como un mecanismo de vigilancia inmunitaria a través del cual los microorganismos son opsonizados por el fragmento C3b. ¿Ya? Aquí. Entonces, la vía alterna no funciona con lo que es anticuerpos antígenos, por si acaso. ¿Ya? Repito. En ausencia de anticuerpos específicos. Esto va a involucrar a 4 proteínas. ¿Ya? C3, aquí, C3. Aquí es una continuidad, por si acaso, de la vía clásica que se activa. Pero cuando no hay esto, directamente es C3, ¿ya? El factor B, aquí, el factor D, y aquí lo que es el factor P, que no está pero es lo que es la properdina. Bueno, aquí vemos que se ha activado la vía clásica, ¿sí? Que va a conducir a la activación de la vía alterna. Entonces es otra manera de que la vía alterna se va a activar. ¿Ya? Pero a través de C3. No necesita el complejo antígeno-anticuerpo. Ojo. Entonces, la activación de la vía clásica conduce también a la activación de la vía alterna, ya que conduce a la generación de numerosas moléculas C3b, que se van a unir de manera covalente a la superficie de la célula diana. En presencia de C3b, el factor B, ¿ya? Se une a C3b y va a dividir al factor D, que expresa la actividad de una serinoproteasa, ¿ya? Que va a dar lugar a 2 fragmentos. ¿Mm? Uno de bajo peso molecular liberado a la fase soluble, que es el BA. Y un mayor fragmento BB,
¿ya? Que permanece unido a la molécula C3b sobre la superficie de la célula diana y va a formar este complejo C3b, B mayúscula B, que es igual a C3 convertasa de la vía alterna. Ahora, esta interacción C3b minúscula B mayúscula B minúscula con la acción de la properdina, que no está aquí, conduce a la formación de C3b BBP, ¿ya? Y que va a potenciar la actividad de la convertasa alterna de la C3. La misma, al igual que la vía clásica, va a generar C3b, ¿sí? Esto va a generar C3b, que va a contribuir a la opsonización de la célula diana. Estos fragmentos C3b van a dar lugar, ¿ya?, a la formación de la C5 convertasa, ¿sí? Es decir, C3b NBB, ¿ya? Este es su fragmento formado. Ahora, es importante aclarar que la vía alterna funciona también como un mecanismo amplificador de la vía clásica. ¿Cómo va a ocurrir este proceso? En condiciones normales se genera en los líquidos corporales a bajas concentraciones de C3b, mediado por proteasas plasmáticas. El C3b así generado puede permanecer en fase fluida, pero es rápidamente inactivado. La eficacia de la vía alterna depende en gran medida de su capacidad de distinguir lo propio de lo que no lo es, ¿sí? El mecanismo discriminatorio que lo permite es mediado por un conjunto de proteínas reguladoras de C3. Aquí, en esto, de C3, ¿ya? ¿Cuál va a ser esas proteínas que van a regular en esta etapa? Son el factor H, ¿ya?, el receptor del complemento CR1, que también se conoce como CD35, la MCP, que es la proteína cofactor de membrana, o CD46, y el factor acelerador de decaimiento o de granulación, que es el CD55. Entonces, estos 4 componentes, ¿ya?, o 4 proteínas, van a regular la vía alterna, ¿sí? Para que no haya una amplificación excesiva de todo este proceso. ¿Ya? Entonces, estas proteínas estas proteínas se van a unir a C3b y mediar dos actividades centrales, ¿ya? Aquí van a inhibir su interacción con el factor B, aquí. Van a inhibir la interacción con el factor B en ambas formas. O desplazar los factores B y BB, ¿ya? Desplazarlos del complejo formado para que no se forme, ¿qué?, la C3 convertasa. Tornar susceptible a C3b, a la acción proteolítica del factor inhibidor, ¿ya?
una serinoproteasa que circula en forma activa, que va a dividir al C3b y va a originar a lo que es el C3bi y los productos de degradación. ¿Sí? Entonces, de esa manera van a regular la activación de la vía alterna o también del complemento. Ahora, ¿dónde actúan estas proteínas reguladoras? Este CR1 o CD35, MCP o CD46 y el DAF CD55 se van a expresar en las células propias y no en la superficie del microorganismo. El factor H, al ser una proteína plasmática, podría operar en ambos casos. Sin embargo, no es así, porque al actuar debe interactuar con la superficie celular. Tal interacción se va a encontrar mediada por el reconocimiento de residuos de ácido siálico por parte de diferentes dominios expresados en el factor H. ¿Ya? Este factor. Las células de los mamíferos suelen expresar un alto contenido de ácido siálico, mientras que los microorganismos su expresión no es uniforme. En aquellos microorganismos que expresen bajo contenido de ácido siálico, no lograrán unir al factor H y en consecuencia permitirán el ensamblado de la convertasa C3 de la vía alterna. ¿Ya? Pero nosotros tenemos. Y de esta manera vamos a regular que se active esta C3. Ahora, ¿cómo se va a activar la vía de la lectina? La tercera vía. La unión, ya aquí, esta, a la mano. La unión M que habíamos visto anteriormente, MBL, ¿sí? A sus ligandos, manosa, ¿ya? Aquí, manosa. N-acetilglucosamina, L-fucosa y N-acetilmanosamina, conduce a la activación de un complejo con actividad serinoproteasa, que va a estar integrado por dos proteínas asociadas con la proteína MBL, ¿ya? El más 1 y el más P2, ¿ya? O más 2. Al activarse el más P2, va a dividir o va a escindir a los fragmentos C4 y C2 y va a dar lugar a la formación de la convertasa 3. ¿Sí? ¿Sí? Estos a su vez se van a escindir en C4b A y aquí el C2 en 2A. Entonces, este complejo C4b2A viene a ser el complejo de la C-convertasa. En un proceso que no involucra participación del componente C1. El C1, ¿dónde se va a activar? En la vía clásica. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar un poquito aquí. Aquí. La vía clásica va a empezar desde el componente 1. En cambio, la vía de las lectinas va a saltar esto y va a activar a quiénes. O va a dividir a C4 y a C2 para dar lugar a un complejo C4b, C2a y dar lugar a la C3 convertasa. ¿Sí? Aquí. Aquí. C4b, ¿no? De la que ha escindido
lo que es la porción de C4, C4b, CA, C4A, ¿ya? Y la C2A. Aquí tenemos a la C3 convertasa. Bien. Aquí, volvemos aquí. La convertasa de C3 generará C3b y C3A y va a dar lugar a la formación de la convertasa C5, ¿sí? Entonces, C3 se va a dividir en C3b y C3A. Y esta C3A va a los fluidos, ¿ya? Y va a cumplir, ¿no?, la función de inflamatoria o de quimiotaxis. Entonces, aquí vemos el complejo ya formado. C4b2a, C3b, ¿no?, que viene la porción 3b sobre todo, y va a formar este complejo, C5 convertasa. Entonces, todos llegan a este punto, C5 convertasa. Y a partir de aquí, todos van por una vía común, ¿sí? Como ven, han iniciado por diferentes componentes, tanto la vía clásica, la vía alternativa, como la vía de las lectinas, para llegar a C3 convertasa, C5 convertasa, y a partir de ahí va a ser una vía común para lo que es la lisis, ¿sí? Entonces vamos a ir a ese lugar. Aquí. ¿Qué vamos a ver más adelante? Aquí. Esta va a ser la vía final, ¿sí? Donde todos, tanto la vía lectina, la vía clásica y la vía alterna, habían dado lugar al complejo o lo que es C4b, C2a más C3b a la C5 convertasa. Y a partir de aquí va a ser lo que es la lisis, esta etapa, ¿ya? Entonces, la fase final de activación y fijación del complemento va a consistir esencialmente en la formación de C5 convertasa, que al romper enzimáticamente el C5 va a desencadenar el ensamblaje de la superficie del microorganismo, aquí, del complejo de ataque a la membrana. Entonces, aquí vamos a llegar al complejo de ataque de la membrana. Este C5 convertasa de la ruta clásica y de la ruta de las lectinas, vamos a repetir, se va a formar por unión covalente de la unidad C3b al complejo C4b y 2a para generar, aquí, para generar el complejo C4b, 2a, 3b. En la ruta alternativa,
La C5 convertasa se forma por unión covalente de una C3b nueva a la C3b, que formaba parte de la C3 convertasa, ¿no? Entonces teníamos el complejo aquí, C3b, BB, ¿sí? Y 3b, aquí. Entonces, todo esto. Ahora, estas dos convertasas actúan de la misma forma, ¿ya? Van a catalizar la rotura de las unidades C5, esto, en C5A, que va a quedar libre, y la C5B. Esta se va a unir a la membrana microbiana, ¿ya? A partir del C5B, todas las rutas del complemento confluyen en lo que habíamos dicho, una fase común. Una vez unida el fragmento C5B aquí, C5B al microorganismo, se va a ir añadiendo ordenada y secuencialmente una serie de componentes del complemento de forma no enzimática a esta fracción. Se une una molécula C6, ¿ya? Y otra C7, ¿ya? Como podemos ver acá. Y ahora es cuando este complejo resultante C5B, C6, C5B, 67, experimenta una transición hidrófoba que hace que el C7 se introduzca, ¿ya? O se hunda en la membrana. Realizada esta transición, se puede unir al C8, aquí, ¿ya? Y finalmente, 14 unidades, ¿ya? 14 unidades del componente C9, ¿ya? Entonces, 14 unidades del componente C9. Estos monómeros de C9 se ensamblan entre sí para dar una notable estructura de 9 fragmentos en forma de un canal hueco, ¿sí? Como podemos ver aquí, ¿ya? Que está cortado a la mitad. En forma de un canal hueco que atraviesa la membrana del microorganismo de lado a lado, ¿no? Hay una conexión externa e interna. Con unos 10, más o menos el tamaño, 10 nanómetros de diámetro interno. Ahora, este conjunto, ¿ya? De C5B, 6, 7, 8 y 9, o el poli 9, ¿ya? Que lo llaman, es lo que va a constituir el denominado complejo de ataque a la membrana, MAC. ¿Ya? Esto es el MAC. Este complejo de C5B, 6, 7 y 8 y el poli 9, cuyo efecto esencial es producir un notable desequilibrio osmótico en el microorganismo que conduce a su lisis. ¿Ya? En las bacterias gram negativas se va a insertar en la membrana externa, favoreciendo la entrada de la lisosima. Y en las gram positivas se va a insertar en la membrana citoplasmática, destruyendo gradientes electroquímicos. Obviamente, la mayor parte de este efecto reside en el canal poli 9, pero ya antes de que se ensamble este componente final, el complejo C5, 6, 7, 8 posee también alguna capacidad lítica.
A microscopio electrónico es posible visualizar el espectacular estado en que queda una célula atacada por el complemento. Su superficie es tachonada de miles de complejos MAC, ¿no? MAC que habíamos dicho que era el complejo de ataque de la membrana, por lo que entran agua y electrolitos masivamente, provocando en muchos casos el estallido final del microorganismo. Bien, ahora, después de todo aquello, ¿cuáles son las funciones del complemento? Ya sabemos cómo va a actuar, tanto en la vía clásica, en la vía alterna y en la vía de las lecitinas, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del complemento? Bueno, aquí podemos mencionar dos situaciones, ¿ya? La actividad defensa frente a infecciones. ¿Cómo? Con la opsonización, la quimiotaxis, la lisis bacteriana, con cada componente implicado. Es un nexo también, digamos, entre lo que es la innata y la adaptativa. Claramente lo hemos visto, ¿sí? Y la eliminación de residuos, es decir, el aclaramiento. Bien, entonces, vamos a hablar un poquito de cómo funciona aquello, ¿ya? Entonces, tenemos a la inflamación, la opsonización, la citotoxicidad y potenciación de la respuesta B, ¿ya? O ya lo que habíamos dicho, ¿no? Que aquí está este complejo C3BI, inhibidor para la degradación del complejo C3, ¿sí? De esta manera va a regularse el sistema del complemento. Bien, aquí habíamos visto, una vez más repetimos, el inicio de la activación del complemento por el microorganismo, ¿ya? Que solito puede ir a la vía alterna, pero este unido al anticuerpo va a activar la vía clásica y por otro mecanismo se va a activar la lectina de unión a la manosa, también por los microorganismos, ¿no? Directamente. Activando C3, ¿sí? Bien. La generación de una respuesta inflamatoria es uno de los principales modos de acción del sistema del complemento, ya que va a estar establecido en el foco infeccioso, para lo cual va a ser necesario reclutar mecanismos inmunitarios, celulares y humorales en el sitio de la infección. Todos los componentes, ¿ya? Del sistema, como los anticuerpos IgG, acceden al compartimento extravascular. Esto permite al organismo contar con una primera línea de defensa, ¿sí? La actividad inflamatoria va a estar mediada principalmente por C3, ¿ya? Y C5A, ¿ya? C3A, C5A. A través de su interacción con receptores específicos. Ambos van a mediar una actividad quimiotáctica, ¿ya? Una actividad quimiotáctica y anafiláctica. Estos, C3A, C5A, ¿no? Habíamos dicho que se dividen en C3A, C3B. C3B va a la membrana, C3A
queda libre en la parte soluble. Lo mismo pasa con C5. Los relectores CRC, ¿no? Los relectores, según la nomenclatura, 3A y RC5A se van a expresar en los neutrófilos, ¿sí? Los eosinófilos y basófilos. También en los mastocitos, ¿ya? Esta es la parte celular. Los monocitos, macrófagos, células musculares lisas, células endoteliales, plaquetas y células dendríticas. Y así se va a producir la actividad inflamatoria. La actividad anafiláctica se refiere a su capacidad de inducir la activación y degranulación de los mastocitos, ¿sí? Que van a liberar aminas vasoactivas. ¿Cuáles? Por ejemplo, la histamina, potencialmente, y la serotonina. Mediadores lipídicos, las prostaglandinas, los leucotrienos, PAF, y quimiosinas y citocinas. ¿Qué van a ocasionar todo esto? Van a ocasionar aumento del flujo local, ¿sí? Y la permeabilidad de la barrera endotelial, ¿no? Estimulando además la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio. Aquí tenemos esto, ¿sí? Habíamos hablado de la estimulación de la reacción inflamatoria. C3b se ha unido a la membrana, al microorganismo. Y C3a, C5a van a reclutar, ¿sí? Van a reclutar diferentes células, ¿sí? A los neutrófilos, a los eosinófilos, basófilos, a los mastocitos, ¿ya? A los monocitos, macrófagos, células musculares lisas, células endoteliales, células dendríticas, las natural killer, ¿ya? Y por tanto van a crear también la destrucción del microorganismo por leucocitos. Ahora, en la actividad anafiláctica, ¿qué es lo que se va a activar? A los mastocitos. Y estos van a liberar, ¿qué? Histaminas, algunas sustancias vasoactivas, ¿no? Como la histamina. Mediadores lipídicos, prostaglandinas, leucotrienas y quimiosinas. Todo esto va a dar lugar al proceso de la inflamación. Va a haber aumento del flujo local, permeabilidad de la barrera endotelial, estimulan también la expresión de las células de adhesión al endotelio, ¿no? Y clínicamente lo vamos a ver en lo que es el rubor, calor, dolor, tumefacción, impotencia funcional, ¿ya? Ahora, otra de las funciones es la opsonización de microorganismos, acá, y complejos inmunes. Entonces, esta función es facilitar la endocitosis de los patógenos por parte de las células fagocíticas, ¿no? Entonces, es endocitarlas. Va a estar mediado principalmente por la opsonina C3b, ¿sí? Esta nos va a decir, este es el germen que va a marcarlo a este microorganismo como una célula extraña. Nos dice, vengan aquí y ataquen. Lo que le va a dar un motivo adicional de reconocimiento que brindan los PAM.
¿ya? ¿Qué son esos? Son son las moléculas del microorganismo patógeno, ¿ya? Entonces, este receptor 3B, ¿sí? Con su correceptor CR1, ¿ya? O el CD35, durante el transcurso de la activación va a ser dividido, ¿ya? Este C3B. Puede ser escindido por una proteasa plasmática, que es el factor I, ¿ya? Originado, que va a dar lugar al fragmento C3BI, que va a permanecer asociado con la superficie del patógeno y un fragmento soluble denominado C3F. Durante el Bueno, este factor I puede actuar sobre el C3BI y liberar C3C soluble y un fragmento de mayor peso que es el C3DG. Bien, por último, ciertas proteasas séricas degradan a C3DG en fragmentos menores como C3D. Ahora, el correceptor CR2, al igual que CR1, se va a expresar en la superficie de las células foliculares dendríticas, un tipo celular presente en un folículo linfoide. ¿Ya? Estas van a capturar, o sea, permiten a las células capturar y retener en su superficie el antígeno opsonizado por C3b y sus productos de degradación del microorganismo. Esta opsonización por C3b no solo media la endocitosis de los microorganismos, ¿ya? Cumple también un papel crítico en la depuración de los complejos inmunes circulantes. Se realiza en 3 etapas. ¿Ya? Activación de la vía clásica y la interacción covalente del C3b generando unos grupos químicos expuestos sobre la superficie del complejo inmune. Unión del complejo antígeno-anticuerpo C3b al CR1 expresado en donde en los eritrocitos. Transporte mediado por los eritrocitos al hígado y vaso. Y ahí se va a dar la eliminación. Ahora, la endocitosis y degradación de los complejos inmunes transportados por los eritrocitos, también por parte de las células Kupffer y los macrófagos esplénicos. ¿Ya? Y esto no va a afectar la integridad de eritrocito. Eso con el fin de la depuración de estos complejos, ¿ya? Como un mecanismo de regulación. Entonces, una vez que este C3b, ¿ya? En este complejo, ha opsonizado a las células, se va a producir el proceso de endocitosis del microorganismo y la fagocitosis del mismo. Ahora, otra función. Aquí. Las proteínas terminales del sistema del complemento, ¿ya? Que es a partir de C5 a C9, van a formar los poros, estos poros, ¿ya? O canales, en la superficie de la célula diana. Y van a llevar o van a inducir a la lisis. Entonces, este complejo de ataque lítico ya se va a insertar sobre la célula diana como una proteína integral de membrana y presenta un canal, va a presentar un canal hidrófilo interno que permite el pasaje libre de solutos y agua. Este componente C5b inicia el ensamblado de la estructura C5b 6, 7, 8, 9, ¿no? O C5b, C6, C7, C8, C9.
Su relevancia, ¿ya? Aquí está, el complejo. C5b, C6, C7, C8 y el poli 9, ¿ya? Que habíamos visto anteriormente. Su relevancia en la respuesta inmune antimicrobiana parece limitada, ¿no? Y aquí se va a crear la lisis osmótica del microorganismo. Aquí se forma el MAC, que hemos dicho que es el MAC, el complejo de ataque de la membrana. Bien, ya llegando a la parte final, vamos a hablar de quién regula todo esto, ¿sí? Porque ¿qué pasa si no se regula? Vamos a ver. Entonces, esta capacidad del complemento, ¿no? Hace que se amplifique. Y va a estar llevado a cabo gracias a la digestión secuencial por serinproteasas de las formas inactivas de la proteína. Dado que cada proteasa puede actuar sobre muchas moléculas, ¿ya? El sistema tiene un potencial para activarse a gran escala, ¿no? ¿Qué hacemos para controlar esta reacción masiva? Entonces se va a dar paso a paso. El mecanismo más simple de regulación es la baja concentración y la habilidad de muchos de sus factores, ¿ya? Son controles pasivos, puesto que la vida media de los sitios de C4b y C3b que les permite unirse a las superficies y moléculas cercanas es muy corta, por un lado, ¿ya? Y los complejos multimoleculares que forman C4b, 2a, C3bb son inestables, ¿no? En lo que era la vía alterna. No obstante, existe un control activo que tiene lugar a través de la acción de inactivadores. Ya habíamos visto más antes, ¿no? Aquí. Estos. ¿No? E inhibidores del complemento. Los reguladores actúan a 3 niveles. De C3, aquí C5, y inhibiendo el resultado final, que es el campo. ¿Ya? La deficiencia de cualquiera de estos elementos reguladores va a dar lugar a un consumo excesivo del complemento y por tanto una respuesta inflamatoria inapropiada, que puede ocasionar la destrucción del tejido y la reducción de los niveles de C3 u otros componentes bajo el control proteína reguladora que falte. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos algunos componentes que habíamos mencionado, ¿no? El factor H, el factor inhibidor, después el DAF, que es el CD55, el MSP o el CD46, y estos otros componentes, ¿ya? Porque si esta amplificación no se regula, entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? Un consumo excesivo del complemento, dando lugar a una respuesta inflamatoria inapropiada, ¿no? Que es una de sus funciones. Va a destruir a nuestro propio tejido y reducción de los niveles de C3, ¿sí? U otros componentes bajo el control de la proteína reguladora que falta. Bien, hablando de lo que es un poquito con la parte clínica, ¿sí? Y tendríamos que hablar de las deficiencias de componentes en la vía terminal. Entonces, en relación con los déficits de componentes en la vía terminal del complemento, los datos que actualmente se conocen indican que son más prevalentes que los componentes iniciales, ¿sí? Por otro lado, según también va a depender de la etnia,
existe una mayor incidencia por deficiencias específicas, así como déficit de C6, C8 son frecuentes en la raza negra, mientras que la deficiencia de C7, C8, beta predominan en la población caucásica. Dadas las numerosas funciones de los componentes de la vía terminal, es por lo que están implicadas en distintas enfermedades. Se han detectado la presencia de diferentes componentes de esta vía en tejidos enfermos, así como niveles elevados en sangre asociados a determinadas enfermedades. Sin embargo, el día de hoy se desconoce por qué la deficiencia de un determinado componente de esta vía es fatal en unos individuos y carece de trascendencia clínica en otros. La explicación más factible de esto quiere decir que muchas de las funciones de este sistema pueden ser llevadas a cabo por diferentes mecanismos, con implicación de factores diferentes, y de esta manera el sistema asegura la relación de las funciones. Los componentes de la vía terminal del complemento que forman el CAM, ¿ya?, y la deficiencia de cualquiera de ellos bloquea la formación de este complejo, por lo que están asociadas con un aumento en el riesgo de padecer infecciones sistémicas recurrentes, causadas principalmente por la Neisseria meningitidis. Esto ocurre en las deficiencias del componente, ¿no?, de lo que hemos dicho, del complejo de ataque a la membrana, C5, C6, C7, C8, C9 o de la properdina. El complejo de ataque a membrana es necesario en el sistema del complemento para la formación de un canal lítico en las bacterias. La lisis extracelular es un mecanismo principal para eliminar a estos patógenos. El riesgo de que un individuo con una deficiencia hereditaria de una de las proteínas del CAM se infecte con Neisseria es muy superior a la de un individuo normal. Pero hay también pacientes asintomáticos, ¿no?, portadores de la deficiencia, ¿no?, que son familiares de estos pacientes. Existen zonas endémicas de infección por este tipo de bacterias, ¿ya?, en los que la deficiencia de la proteína del complejo de ataque a la membrana es más prevalente. Y por otro lado, se ha postulado que determinadas deficiencias pueden prevenir efectos deleterios derivados de la activación del complemento, endotoxinas gastrointestinales en la infancia, y constituir una ventaja selectiva. Bien, entonces hasta aquí hemos visto cómo funciona el sistema del complemento, cómo es regulado y su relación clínica. Entonces, muchas gracias por la atención.